TV Acapulco Noticias. Política. Policíaca. Cultural. Con su amigo y conductor Bernardo Kawich. TV Acapulco Noticias. Regresamos a tu programa TV Acapulco Noticias, pues bien, como todos los jueves con Juanita Lobato. Y el Acapulco de ayer, mi estimado Kawich. O sea, muy buenas noches. Buenas noches. Esta noche me siento muy contenta por el tema que vamos a tratar y sé que te vas a sorprender, pero te va a gustar. En esta ocasión vamos a hablar de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano. ¿Qué te parece? Excelentísimo, pionera centro educativo en todo Acapulco y pionera también en el estado de Guerrero. Y en calidad educativa. Exactamente. Bueno, corrían en el puerto el año de 1948, cuando en los periódicos de esa época, principalmente en la revista Palpitaciones Porteñas, dieron a conocer la siguiente noticia: 2 hermosas escuelas tiene el puerto de Acapulco. Como todos hemos visto, Acapulco ya tiene 2 grandes y hermosas escuelas con enormes edificios, enormes para esa época. Claro. Así es, y se refería a la escuela Ignacio Manuel Altamirano y a la escuela Manuel Ávila Camacho. La primaria Manuel Ávila Camacho tuvo un costo de 900,000 pesos y además tenía sanitarios para niñas, para niños, para el personal docente, dirección, patio, tal como la ves ahorita, es como se construyó en 1948 y tan solo la han ido remozando. Pero pasemos a lo que más nos interesa, Definitivo. que es la escuela Altamirano. Esa escuela Altamirano, desde años del siglo pasado, desde el 19, estamos hablando que fueron los jesuitas, los soldados del clero, que desde aquella misma época fundaron la Compañía de Jesús por el capitán Ignacio de Loyola, y ellos se dedicaron solamente a impartir educación, como es del conocimiento de todos. Y hoy, en el año de 1948, con fondos de la Junta Federal de Mejoras Materiales, que en ese momento era quien realizaba todas las obras en el puerto, tanto de obra pública, de drenaje, de agua entubada en ese momento, y fue quien construyó la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, como la conocemos en ese lugar que ocupa ahorita, pero no con este edificio nuevo, porque este edificio que tiene actualmente, anterior, fue inaugurado en el año de 1948 por Miguel Alemán, como pueden ver en la foto de la imagen que estamos viendo en este momento. ¿La escuela Altamirano o es la Ávila Camacho? ¿Estamos? ¿Dónde está? Esa es la Ávila Camacho, la otra. Están viendo el auditorio, también una escuela con una gran historia académica en el puerto de Acapulco, pero más que nada porque la escuela Ignacio Manuel Altamirano tuvo una remembranza en la actualidad con muchos personajes políticos. Así es. ¿Continuemos? Bueno, y continuamos y vemos que en 1948 vino el presidente Miguel Alemán, tal como lo podemos ver en los periódicos de esa época, como lo estoy mencionando aquí, porque esto fue investigado en la hemeroteca municipal, en ese periódico. Bueno, y es entonces que en ese momento era tanta la emoción que tenían los maestros y padres de familia, que se les olvidó decirle dónde estaba la placa, porque has de recordar que en el edificio anterior a afuera, sobre la entrada a la derecha, estaba una placa. Así es. Esa placa la debió haber descorrido la cortinita Miguel Alemán Valdés, pero era tanta la emoción que traían con la visita del presidente que no lo hicieron. Y posteriormente fueron los mismos maestros los que develaron la placa al haberse retirado el presidente. Quiero recordar también que por primera ocasión en el año de 1961 puse mis piecitos en esa escuela Altamirano. Excelente. En ese tiempo recuerdo con mucho gusto, cariño y emoción que entrando por el pasillo principal a la derecha, como tú también lo recuerdas, estaba el piano del maestro Huichito. Así es. Y que allí diariamente los grupos de niños, porque empezaban
del sexto grado hacia el primer año de primaria, como se iban dando los homenajes a la bandera todos los lunes. Y entonces allí había una hora en que don Huichito tocaba el piano para que nosotros los alumnos aprendiéramos los himnos y cantábamos al acorde de las notas musicales de don Huichito, que también dio clases en otras escuelas de aquí del puerto. Y hace recordar también que de ese pasillo de acceso, el principal, a la derecha, estaba la dirección de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano de la tarde, de la cual era director el profesor Fidencio Tellechea García, ya afinado. Y a la izquierda estaba la dirección de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, turno matutino, que era la directora en 1961, la profesora Carolina Vélez, viuda de Leiva. Así es. Y entonces, en el primer año, estaba dando clases una maestra recién egresada de la normal que se llamaba María de los Ángeles, que años más tarde contrajo matrimonio con el maestro Abdón Díaz Labra, que tú seguramente lo recuerdas. Pero viene un detalle muy importante: cuando yo paso a segundo año de primaria, me toca que me dé clases la maestra Emperatriz. ¿Y quién crees que era mi compañero ahí? Pues Javier Capote Orozco. Nuestro gran amigo, licenciado Javier Capote Orozco. Y sus hermanos, que son mayores que Javier y que tu servidora, estaban también en la primaria, pero en otros grados. Ellos no terminaron sus estudios primarios ahí porque se fueron a una escuela privada a continuar sus estudios. Pero hay un detalle muy importante: en ese mismo salón donde estábamos con la maestra Emperatriz, también estaban unas gemelas que se apellidan Walton Aburto, Rosa Guadalupe, y la otra no recuerdo su nombre. Y el licenciado Walton Aburto estaba en unos grados más adelante, porque él es un tanto mayor que las gemelas y que yo. Y así, pero ahí estuvo también él estudiando, lo recuerdo, pero sus hermanas sí fueron mis condiscípulas. Una excelente maestra, la maestra Emperatriz. En el tercer grado, un maestro que recuerdo también con mucho cariño es el profesor Pedro Robledo Salgado. Todo el mundo le tenía miedo y la verdad que sí se imponía, pero gracias a él aprendí muchas cosas. Antes la educación, sí. Cuando en la escuela Altamirano, yo en todo ese tiempo que estuve allí, jamás hubo un paro de maestros, jamás había suspensiones en forma injustificada como las hay ahora, que la CETE, que la CENTE, que no sé qué, todo eso. Entonces eso no existía, había una educación de calidad. Definitivo. Así es. Mira, aquí podemos ver en esta imagen. ¿Puedes enfocar? Este es un homenaje de un lunes, y el que ves aquí de abanderado es el extinto periodista Alfredo Enrique Lobato Castro, el Cuco Lobato, mi hermano. Sí. Estas escaleras que ves aquí eran para subir a la planta alta de los salones donde estaba el quinto año y daba clases el profesor Roberto Abundes Olea, que era conocido como Superman. Así es. Y él estaba casado con una maestra Minerva. Bueno, entonces, ahora, un detalle muy importante es esta fotografía. Todas las fotos oficiales se tomaban en esta parte que dividía la planta baja de la planta alta, porque había muchos escalones. Y aquí podrás ver que está un grupo que la maestra titular era la profesora Ernestina Blas Cortina. Y acá al fondo hay un detalle muy importante que dice México 1968. Esta imagen pertenece a la época de la Olimpiada en México. Y en este muro donde está pintado este letrero había un foro donde se presentaban los bailables, obras de teatro y todos los eventos artísticos que allí se daban en la escuela. Este fue un concurso de baile, y aquí recuerdo muy bien que estos niños de segundo año bailaron el ratón vaquero. Lo tengo muy bien grabado en mi mente porque este que baila aquí es mi hermano. Muy bien. Y aquí
Mi hermano Alfredo Enrique Lobato Castro, el Cucú Lobato, periodista del periódico Extra de Radar, está declamando, porque él en la primaria, en la secundaria, fue un gran orador, mi hermano. Se distinguió por líder. Así es, así es. Y aquí está otra imagen también de la escuela primaria Altamirano, donde vemos otro homenaje cuando él ya iba en otro grupo. Es muy importante recordar también que hubo una época en que la profesora Carolina Vélez, viuda de Leiva, se jubiló y entró como directora la profesora Petronila Blas Cortina. Y en el 6º grado, pues también estaba la profesora Eber Alarcón de Catalán, que ella siempre estaba dando clases en 6º año. También quiero hacer mención de que Ángeles Holguín, María de Lourdes y su hermana María del Rosario, ellas tres también estudiaron en la primaria Altamirano, igual que tú, Cahuich. Si tú te recuerdas de nuestra escuela. Lo que pasa es que mis hermanos fueron estudiantes del Dr. Altamirano en la primaria. Lo que pasa es que yo no fui de esa época. Yo estudié en la escuela primaria en Castillo Díaz, pero tuve una participación importante en la demolición y construcción del nuevo edificio. El viejo edificio, cuando tuvimos muchos problemas para que nos dieran el presupuesto en la demolición, y se hizo las gestorías. Y gracias ante René Juárez. Ante René Juárez, se usaba el secretario de Educación Miguel Mairén Domínguez. Así es, ellos fueron los y después fue Pano, pero con una cuestión de reservas, porque ellos no querían que se construyera la escuela Ignacio Manuel Altamirano. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente venían tiempos políticos. Sí, querían aprovechar la situación. Exacto, y Miguel Mairén, como secretario de Educación, quería ser presidente municipal. Estaba Seferino Torreblanca como presidente municipal, y esto se vino a pie porque hubo un pequeño temblor. Así es, y la escuela totalmente se cuarteó, sí, y tuvo muchos daños en su estructura. Entonces esto llega pues a el temor de los padres de familia, pero ahí hubo muchos problemas porque hubo maestros que se estaban diciendo que ellos eran los gestores. Inclusive el mismo presidente municipal, Walton, decía que era el gestor, pero esto es una vil mentira, porque los gestores principales fuimos, porque sí fui partícipe de esa demolición y construcción de la escuela Altamirano, en el cual Nene Reyes, Yasmina Anaya, Buenaventura González, su servidor, fuimos una gente pues que tuvo esa inquietud de ver una escuela nueva. Así es, un nuevo edificio, pero con la misma tradición educativa de excelencia. Claro, definitivamente nunca ha cambiado, y es uno de los aspectos más importantes. Un tema que quizás vamos a abundar más, Juanita. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que hablar mucho aquí. de qué hablar, porque mucha gente se puso una playera. Gente importante, gente política, gente empresarial que estudió en la escuela Ignacio Manuel Altamirano, que nunca fue capaz de poner un dedo por demoler el viejo edificio para hacer este nuevo. Ni mucho menos de levantar la voz, y al final ellos se quisieron adornar. Sí, definitivamente. Inclusive tú tienes en la biblioteca miles y miles de entrevistas que nos hicieron a nosotros, en el cual sufrimos mucho, pero al último sobresalimos en ese aspecto. Pues tenemos muchos temas que hablar de la escuela Altamirano, de las reinas de la primavera, de los desfiles del 24 de octubre que se hacían por la tarde, del 20 de noviembre, cuando nos llevaban a ensayar previamente por toda la avenida Adolfo López Mateos, haciendo las tablas gimnásticas. Tenemos muchos temas, y aquí en el Acapulco de ayer, pues nos vamos a ver el próximo jueves. Definitivamente, nos damos un corte comercial y regresamos en unos minutos. TV Acapulco Noticias. Política. Policíaca, cultural, con su amigo y conductor Bernardo Cahuich. TV Acapulco Noticias.